En la línea telefónica está su secretario ejecutivo, Chuvo Torrealba. Chuvo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, César. Muy buenos días, Adriana. Ciertamente la situación es muy compleja. Experimentó un giro importante hace 72 horas cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió esa sentencia calificada acertadamente por Henry Ramos como irrita, nula, no aplicable. Una sentencia que coloca al abrigo de la impunidad total a los corruptos y a los ineficientes, porque eso es importante destacarlo, César. Adriana, aquí no se trata de un pugilato entre la AN y el TCJ, aquí se trata de un pugilato entre un gobierno moribundo y una burocracia decadente y el deseo de cambio del pueblo venezolano. Tú acabas de leer un titular, César, del Correo de Caroní, una cosa insólita. Ciudad Guayana pudiera llamarse Mesopotamia, ¿no? Ciudad Guayana está entre dos ríos, es la ciudad del mundo quizás bañada por mayor cantidad de agua dulce, o sea, entre el Caroní y el Orinoco, y en Ciudad Guayana hay sarna y en Ciudad Guayana hay diarrea porque no hay agua. Entonces resulta que, de acuerdo al TCJ, la Asamblea Nacional no puede investigar eso, no puede citar a los militares de la CBG, no puede citar a los militares de la alcaldía, no puede citar a los responsables del acueducto, porque no se puede llamar a comparecer a estos funcionarios de la Asamblea. ¿A quién están agrediendo? ¿A Henry Ramos? ¿Están agrediendo a los 112 diputados? No, le están agrediendo al pueblo de Ciudad Guayana. Y así en todo el país. Entonces, repito, este es un conflicto entre el poder de la gente y el poder de la burocracia decadente. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, al final de los finales, cuando usted agarra cualquier hebra de ese país deshilachado y la sigue, te encuentras con que hay una pared y esa pared se llama el gobierno, si es por la vía de los repuestos, si es por la vía de las medicinas, si es por la vía de los alimentos, si es por la vía de la impunidad. Entonces, queda absolutamente claro que no hay intento de rectificación por parte del gobierno y que el cambio que hay que producir es el cambio del gobierno por un mecanismo constitucional. Hemos tenido un largo debate, ese debate sigue, estamos en sesión permanente porque, repito, la sentencia del TCJ de hace 3 días cambió de manera importante el juego, hemos avanzado en algunas cosas y las hemos informado al país. La Mesa de la Unidad Democrática decidió asumir la campaña nacional, la movilización nacional, exigiendo la renuncia de Maduro. ¿Por qué? Porque creemos que Maduro va a renunciar simplemente porque se lo pidamos. No. Pero recuerdo a todo el país que hace 6 meses nadie pensaba que Tibisay Lucena iba a admitir la victoria de la oposición. Hace 6 meses nadie pensaba que Diosdado Cabello iba a entregar mansamente la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que construimos la situación social y política que hizo posible esos cambios. Bueno, de eso se trata hoy, de construir la situación social y política que haga posible la renuncia de Maduro, porque es la manera menos costosa de producir los cambios institucionales. Sin embargo, tenemos otras responsabilidades. Hay otros 2 instrumentos que aún está la unidad debatiendo, discutiendo cómo articularlos, cómo armonizarlos. El tema de la enmienda, el tema del referéndum revocatorio. Yo no tengo duda como ciudadano que al final va a haber un acuerdo, así como logramos el acuerdo para la tarjeta única. Yo no tengo ninguna duda que al final, y estoy hablando de las próximas horas, va a haber un acuerdo acerca de cómo articular, cómo armonizar esos 2 instrumentos cuya aplicación pareciera lógica. La enmienda tenemos que activarla porque surge de un espacio de poder que nosotros controlamos, como es la Asamblea Nacional. El referéndum revocatorio es un derecho ciudadano, nosotros podemos oponernos al ejercicio de ese derecho. Y finalmente, un último dato que no formaba parte, digamos, del horizonte de preocupaciones en el discurso de la unidad, la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos que decir en este momento, y eso sí es consensual, eso sí está acordado por todos los factores de la unidad democrática, tenemos que decir en este momento que no descartamos apelar a ese recurso si el gobierno sigue pervirtiendo, manipulando mafiosamente las instituciones surgidas de la Constitución de 1999 para utilizarlas como barricada institucional contra el deseo de cambio del pueblo venezolano. Jesús, viendo en este momento en la práctica la posición que ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia, pareciera un camino espinoso la enmienda y el tema del poder constituyente. Y viendo la actitud que ha asumido el CNE, quizás el referendo revocatorio sería la vía más express. ¿Cuánto puede tardar ese proceso de recolección de firmas, de poner de acuerdo a los partidos políticos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática y llevar a la práctica esa propuesta de referendo revocatorio?
Fíjate, Adriana, interesante tu pregunta y la reflexión implícita por lo siguiente. En primer lugar, sobre el tema del poder constituyente, te recuerdo que el poder constituyente no está sujeto al arbitrio de los poderes constituidos. Esto no es una ocurrencia genial de Jesús Torrealba, esto lo vino diciendo el señor Hugo Chávez Frías durante años. Entonces, en primer lugar, eso sobre el tema de la constituyente. Sobre el tema del referéndum revocatorio, yo coincido contigo que es un instrumento muy importante. Ahora, en la nueva situación surgida desde hace 3 días con la sentencia insólita del TCJ, nos encontramos con las siguientes realidades. Tanto el revocatorio, que puede ser obstaculizado, retardado, hasta que sea ineficiente. Recuerdan que si el revocatorio no se hace antes del 10 de enero del año 2017 y se gana de todas maneras, bueno, sale Maduro, pero queda el vicepresidente en un país donde el vicepresidente no es electo por el pueblo, sino que es un cargo de libre nombramiento y remoción. Es decir, sería, por cierto, rayo y alerto, no necesariamente el profesor Isturiz, sería el vicepresidente que nombraran un día antes de las elecciones. Es decir, aquí puede salir Maduro y quedarse Siria, para decirlo claro, para decirlo con absoluta transparencia. Entonces, el tema es cómo rodear tanto el referéndum como a la enmienda de el apoyo social, del apoyo popular y de las medidas jurídicas, de los cambios institucionales y legales que permitan que esos instrumentos se transformen en una solución a la crisis política y no en una nueva frustración. Eso es un trabajo por hacer. Hay que hacer la ley de referéndum, ¿no? Hay que, debatir, como se inició ya el debate, acerca de el carácter írrito de los magistrados express y la necesidad de reformar y ampliar el TCJ. Todo eso pasa por un camino ciertamente conflictivo. Y ese conflicto, que repito, es entre el pueblo y el gobierno, debe tener algunas instancias para procesarlo. Ayer la Asamblea Nacional hizo algo absolutamente responsable, acudir a la OEA, solicitar a la OEA la activación de la Carta Democrática y hacer este llamado de atención a la comunidad internacional sobre el golpe de Estado judicial que está en curso en nuestro país. El proceso va a ser complejo. Ahora, yo debo expresar mi confianza como ciudadano que el conflicto está dado entre el pueblo y un gobierno que no lo quiere nadie, un gobierno que no tiene carisma, que no tiene voto, que perdió hasta en Zabaleta de Barinas y el 23 de enero. Entre ese gobierno y el pueblo, yo apuesto por el pueblo. Chugo, te agradecemos mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Un abrazo. Chugo Torrealba es el secretario ejecutivo de la Mesa Won't you please?